Vamos a continuar con la revisión del mito número 4. El mito es que el esmalte de uña falsea la lectura del pulsioxímetro. ¿Será este concepto una verdad o más bien se trata de algo erróneo? Y es que muchos de los pacientes que llegan al hospital vienen con esmalte de uña de diferentes colores, inclusive de diferentes tipos de materiales o de pinturas. Acá, por ejemplo, tiene esmalte, pero en forma ya de acrílico. Entonces, si este tipo de colorante, ya sea en forma de pintura o en forma de uñas acrílicas, puede alterar la lectura de la pulsioximetría. Muchas veces, cuando tenemos un paciente así, las obligamos a retirar el esmalte con acetona o en el caso, por ejemplo, de las uñas acrílicas, se arranca una de las uñas acrílicas para que el sensor se coloque encima de la uña que no tiene el acrílico. ¿Es esta una práctica recomendada o está de más? Para eso, hay situaciones extremas en donde la lectura de la pulsioximetría en el entorno de pintura de uña podría maximizar la posibilidad de desviación de la información. Y específicamente para salir de la duda, se hizo un estudio que consiste en colocar pintura encima de la uña y además estar en una condición de ligera hipoxia, como por ejemplo sería a grandes alturas. Y específicamente este fue el estudio. Consistió en que voluntarios, que fueron un total de 5 investigadores, en la cima de una montaña, teniendo saturación de 91.3%, o sea, una situación de hipoxia leve, utilizando 2 marcas de pulsioxímetro y se hizo lectura de la pulsioximetría colocando en dedo que tiene esmalte de uña y para hacer el chequeo cruzado también se hizo lectura en el lado de la mano opuesta que no tiene esmalte de uña. Entonces se hizo un total de 210 pares de mediciones de la pulsioximetría. Entonces lo que concluyen los autores es que la diferencia fue realmente insignificante. Únicamente variaciones de 0.2 hasta 0.4%. Entonces, la conclusión de los autores es que el esmalte de uña no hizo ningún efecto clínicamente significativo en la lectura de pulsioximetría en sujetos saludables sometidos a condiciones de hipoxia leve. Vamos a hacer un repaso de por qué la colocación de esmalte de uña no altera la lectura de la pulsioximetría. Empezando de que la oximetría es una medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Por eso es que el término técnico correcto de la oximetría por medio de este aparato es pulsioxímetro o saturómetro. Y tuvo una historia bastante interesante. Se, se introdujo como una manera para detectar la hipoxemia de las grandes alturas en pilotos de los cazabombarderos por allá por la Segunda Guerra Mundial. Eso eran los cazabombarderos que tenía en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se puede observar cómo el piloto está en una cabina no presurizada. De hecho, aquí está abierto. Este piloto está expuesto a la temperatura y también a la presión de la atmósfera en esa altitud. Ahora, ¿por qué difiere de la forma de los aviones cazabombarderos de la actualidad? Eso porque esos primeros aviones tenían poca potencia y tenían que volar a grandes alturas para evitar que sea alcanzado por la batería antiaérea. Pero para volar a mayor altura, entonces tenía que presurizar la cabina para que el piloto no se desmayara por la hipoxia de las grandes alturas.
Entonces habría que presurizar la cabina. Pero para presurizar se necesita una tecnología adicional, más blindaje, vidrios más gruesos y además un sistema de presurización que involucra la adición de motores de bombeo. Y esto hacía que el avión se volviese mucho más pesado, perdiendo autonomía, o sea, la cantidad o la distancia que podía volar. Por eso es que para evitar todo esto, entonces los aviones no eran presurizados. Y sabemos de que después de los 7.000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es tan baja que estaría en la zona de la muerte. Es decir, para poder sobrevivir se necesita sí o sí la administración de oxígeno adicional. Entonces, es una manera de resolver el problema de la hipoxia de grandes alturas, autonomía del avión y la necesidad de presurizar la cabina. Por eso se ideó un aparato que permite advertir al piloto de que está desaturándose. Y esto fue una idea de este fisiólogo estadounidense, pionero de la pulsioximetría, llamado Glenn Alan Millikan. Cuando Glenn Alan Millikan estaba perfeccionando el aparato de la pulsioximetría, tenía un problema, y era que si la sangre se quedase estática, entonces podría hacer una lectura mucho más fiable. Sin embargo, esto no es posible porque la sangre se mueve, la sangre pulsa en una persona que está viva. Entonces él le empezó a dar vuelta y vuelta de cómo eliminar este molesto artefacto por la sangre que se está movilizando, que está pulsando. Entonces, este lo tenía literalmente mortificado. ¿Cómo eliminar el estorbo de la señal del pulso sanguíneo? Y ahí, mientras estaba haciendo la investigación, conoció a un amigo que era un ingeniero japonés. Este ingeniero japonés fue Takuo Aoyagi. Takuo Aoyagi analizó el problema que tenía Glenn Alan Millikan. Al principio trató infructuosamente de eliminar la señal, pero le surgió una idea contraintuitiva, que en lugar de eliminar la señal, ¿por qué no maximizarla? Maximizándola, entonces podría matar dos pájaros de un solo tiro. Poder medir la oximetría de la sangre, pero también poder medir la frecuencia cardíaca. De ahí surgió el concepto de pulsioximetría. Ya no solamente el saturómetro, el oxímetro, sino un pulsioxímetro. Entonces ahí es donde aparece el concepto de pensamiento lateral o pensamiento creativo. La pregunta que generó la discusión fue, ¿cómo eliminar el estorbo de la señal del pulso sanguíneo? Pero entonces, en lugar de eliminar este pulso sanguíneo, a Takuo Aoyagi se le ocurrió la idea de incrementar la señal. Por eso, Glenn Alan Millikan en algún momento llegó a decir de que lo que para él era un reel, para otros es la señal. Y así, entre Glenn Alan Millikan y Takuo Aoyagi, se les consideran como los pioneros en el descubrimiento del pulsioxímetro. Más tarde, para que este aparato tuviera una aplicabilidad en la clínica, se fue miniaturizando. Y esa tarea le tocó a tres visioneros. Esos tres visionarios se le ocurrió la idea de tomar el aparato original y ver de qué manera se podía reducir de tamaño cada uno de los componentes hasta convertir el aparato en algo portátil. Y así fue como nació la compañía Nellcor. Nellcor es uno de los líderes mundiales en este momento en la fabricación de los pulsioxímetros. Y es que esta compañía Nellcor fue fundada por la coparticipación de tres visionarios. Ellos fueron New, Lloyd y Correnan. Por eso es que Nellcor en realidad es un acrónimo de las iniciales de estos tres
innovadores o visionarios: New, Lloyd y Cornell, o sea, Nelcor. El pulsioxímetro consiste en tirar dos longitudes de onda. Una longitud de onda que corresponde a la luz roja visible y otra longitud de onda que corresponde a la luz no visible ante el ojo humano, que es la luz infrarroja. Por eso cuando examinamos el pulsioxímetro vemos que brilla algo que es de color rojo. Bueno, esa es la luz roja que emite. Pero también simultáneamente está emitiendo otra longitud de onda que no es visible al ojo humano, que es la luz infrarroja. Y cada una de estas dos longitudes de onda tiene como finalidad rastrear la cantidad de oxihemoglobina y de desoxihemoglobina o la hemoglobina reducida. Entonces aquí vemos en este gráfico de coeficiente de extinción, o sea, de absorción, y aquí longitud de onda. Vemos que que la oxihemoglobina tiene un coeficiente de extinción más marcado en alrededor de 660 nanómetros, mientras que en el caso de la desoxihemoglobina tiene un punto de inflexión aquí muy marcado en el coeficiente de extinción alrededor de los 940 nanómetros. Por el otro lado, la metahemoglobina tiene un coeficiente de extinción con un punto de quiebre alrededor de los 700 nanómetros. Y esa diferencia en lo que es coeficientes de extinción permite el aparato medir cuánto hay de oxihemoglobina y cuánto hay de desoxihemoglobina. Y así se despliega un porcentaje. Este porcentaje es el porcentaje de saturación. O sea, si tenemos acá un total de 10 moléculas de hemoglobina, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 moléculas de hemoglobina. Y si hay oxígeno unido a 1, 2, 3, 4, 5 de las 10 moléculas de hemoglobina, entonces tendríamos una saturación de un 50%. Ese es el concepto de la saturación de hemoglobina. Y hoy en día se ha miniaturizado tanto que este aparato cabe literalmente en un dedo. Y no solamente nos mide la saturación, sino que despliega una onda y esta onda a su vez es analizada por el aparato para desplegar la otra información que es la frecuencia de pulso. Por el otro lado, también está la amplitud de la onda de pulso y nos da el índice de perfusión. O sea, este aparato difiere bastante del oxímetro original de Takuo Oyagi y Glenn Alan Millikan. Entonces, ¿cómo es que funciona técnicamente? Solo mide la absorción neta durante una onda de pulso. O sea, el aparato literalmente lo que hace es filtrar la absorción en dos partes. Una parte que es la parte pulsátil de la sangre y la otra que es la parte no pulsátil. Entonces, al poder separar esos dos componentes, el componente pulsátil y el componente continuo o no pulsátil, va a minimizar entonces la influencia de los tejidos que tiene poca pulsatilidad y en las venas que a pesar de que tiene pulsatilidad, pero no es una pulsatilidad suficientemente grande como para ser confundida con la pulsatilidad de la sangre arterial. Y así también ocurre a nivel de los capilares. Eliminando entonces el componente pulsátil, nos dejamos con el componente pulsátil para que se despegue la saturación en el lado arterial. Ahora la pregunta que nos hacemos es, hay pacientes que tienen una ictericia intensa. La ictericia puede causar lectura errónea en la pulsioximetría. Por ejemplo, este paciente vemos que tiene una bilirrubinemia de casi 40 milímetros por decilitro. Es un paciente que tiene un cáncer en la cabeza de páncreas con una ictericia muy marcada. Aquí vemos que la fosfatasa alcalina, que es un marcador de obstrucción biliar,
está por las nubes. Y así se ve este paciente completamente ictérico. Si nosotros le colocamos un pulsioxímetro, la saturación sería confiable. Y la pregunta es, ¿la ictericia no causa una lectura errónea de la pulsioximetría? O sea, que por la longitud de onda de la luz roja y la luz infrarroja elimina cualquier discoloración de la sangre como consecuencia de la acumulación de bilirrubina. Pero, ¿qué tal un paciente que tiene una fístula arteriovenosa? ¿Qué artefactos podría dar si se coloca el oxímetro en una extremidad con una fístula arteriovenosa? ¿Se modificará? ¿No se modificará? Y si se modificará, ¿se incrementa la saturación o se reduce la saturación? Bueno, la respuesta es que, digamos, en el caso de esta paciente que tiene una fístula arteriovenosa como consecuencia de una insuficiencia renal crónica y necesidad de soporte renal, se le hace hemodiálisis 3 veces a la semana y tiene esta monstruosidad de dilatación venosa como consecuencia de la fístula arteriovenosa. ¿Qué tal si nosotros colocamos el oxímetro en el dedo de la mano de esta paciente? Pues no hay ningún tipo de artefacto. No hay ningún tipo de artefacto porque la sangre que llega al dedo sigue siendo una sangre arterial. Entonces no hay razón para pensar de que con el pulsioxímetro en una extremidad con fístula arteriovenosa la lectura sea falseada. Pero hay otro tipo de hemoglobina aparte de la oxi y la desoxihemoglobina. Tenemos otros tipos de hemoglobina como la carboxihemoglobina, la sulfahemoglobina, la cianohemoglobina y la metahemoglobina. Aquí lo que nos preocupa es si la carboxihemoglobina y la metahemoglobina podría causar contaminación de la señal del oxímetro para identificar el porcentaje de oxihemoglobina. Entonces, estas otras formas de hemoglobina se les conoce como dishemoglobina, porque son incapaces de transportar oxígeno. La carboxihemoglobina y la metahemoglobina son formas de hemoglobina que no tienen la capacidad para transportar el oxígeno. Aquí es importante hacer la distinción de que carboxihemoglobina no es lo mismo que carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina es hemoglobina con CO2 en su estructura y es una forma de transporte de CO2. En cambio, carboxihemoglobina es una hemoglobina que tiene en su interior el monóxido de carbono. No es dióxido de carbono, sino monóxido de carbono. Y cuando se une, al tener el monóxido de carbono mucho más afinidad hacia la hemoglobina, o más bien que la hemoglobina tiene muchísimo más afinidad, 200 veces más afín hacia el monóxido de carbono en comparación con el oxígeno, prácticamente ese monóxido de carbono ocupa el sitio alostérico para la unión de la molécula de oxígeno y de esta forma inutiliza esa molécula específica de hemoglobina. Por eso es una dishemoglobina, ya es incapaz de transportar el oxígeno. Entonces, recapitulando, la hemoglobina se puede dividir en dos grupos: la hemoglobina funcional y la hemoglobina afuncional. La hemoglobina funcional puede ser la oxihemoglobina o la desoxihemoglobina, que se escribe con esta simbología que significa hemoglobina reducida. Por el otro lado, la hemoglobina afuncional, llamada también dishemoglobina, puede ser, entre otros ejemplos, la metahemoglobina, la carboxihemoglobina y la sulfahemoglobina. Estas hemoglobinas, ya así como está, no tiene capacidad para transportar el oxígeno. Vamos a tener como ejemplo en este gráfico de pastel, todo esto que está en rojo es la oxihemoglobina. Este pedacito corresponde a la desoxihemoglobina. Y acá tenemos otros componentes como la carboxihemoglobina, la metahemoglobina y una cantidad muy pequeña de sulfahemoglobina. O sea, cuando hablamos de una saturación de 90,6%,
se refiere a que de las 100 moléculas de hemoglobina, 90.6%, 90.6 de esas moléculas de hemoglobina tiene oxígeno en su estructura. Quiere decir que de un 100% tenemos que fraccionar en la parte de oxihemoglobina, la parte de desoxihemoglobina, esto que corresponde a la carboxihemoglobina, esto que corresponde a la metahemoglobina, y prácticamente solo en situaciones muy específicas puede haber sulfahemoglobina. Pero entonces solamente la forma de carboxihemoglobina y la forma de desoxihemoglobina son capaces de transportar el oxígeno, mientras que la carboxi y la metahemoglobina son formas de dishemoglobina incapaces de transportar oxígeno. Vamos a ver un caso clínico. Esta es una paciente que fue sometida a una cesárea. Físicamente, en su apariencia externa no impresionaba algo llamativo, excepto cuando se le pone el oxímetro. Al poner el oxímetro, sostenidamente marcaba saturación de 61%. Aquí vemos la tendencia de saturación en forma sostenida. Y cuando le tomamos unos gases arteriales, resulta que la sangre que sale es una sangre no oscura, es una sangre negra, como achocolatada, pero muy oscura. Prácticamente una sangre de color negro. Y lo llamativo es que la paciente externamente no luce con cianosis, no tiene una coloración así en forma de púrpura. Y no como eh, algunos fake news que circulan en internet, que habla de que cuando hay metahemoglobinemia congénita, el paciente luce como si estuviese con una coloración azulada. Esas son informaciones completamente tipo fake news, solo para amarillismo. No existe en la realidad, son fotografías trucadas con editores como Photoshop. Los pacientes que tienen metahemoglobina físicamente son personas que tienen una coloración cutánea completamente y absolutamente normales. El ojo humano no puede diferenciar de alguien que tiene metahemoglobina versus alguien que no tiene metahemoglobina. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que algo no anda bien? Esto es un reporte de una gasometría con el gasómetro que teníamos hace unos 15 años cuando no tenía la opción de cooximetría. O sea, que solamente tiraba dos longitudes de onda, la luz roja y la luz infrarroja. Hoy en día los gasómetros son capaces de emitir varias longitudes de onda más y esto se le conoce entonces como cooximetría. O sea, puede diferenciar desoxihemoglobina, oxihemoglobina, metahemoglobina, carboxihemoglobina, sulfahemoglobina. Y ese gasómetro antiguo marcaba o reportaba la presión de oxígeno, pero la saturación no tira, dice interferencia. Es muy extraño. ¿Cómo es que logra medir la presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno y no te tira la saturación? Bueno, eso es porque para medir la presión arterial de oxígeno se utiliza una tecnología diferente que es un electrodo de Clark. O sea, mide la diferencia en la conductancia eléctrica del plasma. Mientras que la saturación se mide por colorimetría, mediante la emisión de luz roja y luz infrarroja. Es un reporte basado en la colorimetría de sangre, mientras que la presión parcial de oxígeno se mide mediante un electrodo de Clark. Bueno, entonces ya cuando contábamos con el gasómetro con cooximetría, ahora sí tenemos la información de cuando habla de interferencia, ¿a qué se refiere interferencia? Bueno, en este reporte que se hizo, observe que la metamoglobinemia en la sangre de este paciente fue de 7.2%, fuera del rango de la normalidad. Entonces, ¿qué es la metahemoglobina? La metahemoglobina es cuando el hierro del grupo M
el grupo alostérico de la hemoglobina tiene un hierro que normalmente debería ser en valencia más 2, pero se ha convertido en valencia más 3, o sea, se ha oxidado. Y esta forma de hemoglobina se llama metahemoglobina. Se llama metahemoglobina. Entonces, para entender nuevamente por qué los gasómetros más antiguos nos tira este reporte de interferencia, porque la PaO2 se mide con el electrodo de Clark, mientras que la saturación se mide con espectrofotometría. Inclusive vemos cómo hasta la hemoglobina salió con interferencia. Entonces, cuando tienes un gasómetro más antiguo que no tiene cooximetría, si tira la señal de advertencia de que hay interferencia, entonces hay que estar atento a que podríamos estar enfrente de un paciente con una metahemoglobinemia. Normalmente hay pequeñas cantidades de metahemoglobina en la sangre, pero el porcentaje suele ser menor de un 1%. Ya cuando hay una cifra mucho más elevada, y en los pacientes que tienen metahemoglobinemia congénita puede llegar hasta un 10%. Entonces, vemos acá con el cooxímetro, el aparato fue capaz de separar que hay un 85.1% de oxihemoglobina, un 2.2% de carboxihemoglobina, un 6.1% de desoxihemoglobina y un 6.5% de metahemoglobina. Recordemos de que si tenemos un pulsioxímetro de esos de los monitores, este analiza la oxigenación a sangre mediante espectrofotometría y se desorienta en presencia de metahemoglobinemia. Pero cuando tenemos una gasometría, como aquí lo que hace es un análisis químico de la muestra de sangre, el electrodo Clark no se desorienta. Por eso es que hay como una discrepancia entre una PaO tan elevado como 264 en contraste con una saturación tan baja como 93.3%. O sea, baja para la PaO que se reporta. Entonces, siempre que veamos una discrepancia así, nos debe entrar en sospecha de que estamos ante un paciente que tiene una metahemoglobina. Entonces, nuevamente para entender, el hierro que está en grupo M debe estar en valencia más 2 para que sea capaz de aceptar el oxígeno y transportar el oxígeno en la sangre. Pero si este hierro más 2 se oxida a hierro más 3, se llamará metahemoglobina y como tal, esa hemoglobina no puede transportar el oxígeno y se convierte en una dishemoglobina. Es como cuando nosotros hacemos la analogía con alguien que es daltónico. Bueno, cuando utilizamos un oxímetro convencional en presencia de metahemoglobinemia, es como si estuviéramos comparando la visión de colores por alguien que tiene un daltonismo. Por ejemplo, acá dice, para los que no son daltónicos, puede leer perfectamente con estos puntitos, esos círculos de colores, un número, 74. Pero si una persona tiene daltonismo, no sabe qué número está escrito acá. Por eso, en el caso de metahemoglobinemia, hay que creer en el monitor, pero hay que tratar al paciente. ¿Por qué hay que tratar al paciente? Porque muchos de esos pacientes que pareciera que tiene una hipoxemia muy grave, porque en el monitor te va a marcar una saturación bajísima de 60, 70%, pero es un paciente que no tiene datos de una hipoxemia, de una hipoxia. ¿Y eso por qué? Porque la presencia de metahemoglobina engaña al aparato y hace que reporte valores mucho más bajos de saturación en comparación con la oxigenación sanguínea real, que la oxigenación sanguínea real realmente depende más de la PaO2 que de la saturación, porque la saturación es el oxígeno que está pegado a la hemoglobina.
Mientras que el oxígeno que entra a los tejidos no es el oxígeno que está pegado a la hemoglobina, sino que es el oxígeno que se ha disociado de la hemoglobina, sale del eritrocito, se disuelve en el plasma y es en el oxígeno que está disuelto en el plasma el que se entrega a los tejidos. Claramente, la hemoglobina no puede salir de la sangre. Es el oxígeno que se ha liberado de la hemoglobina, que está disuelto en el plasma, que sí logra salir hacia los tejidos. Ese es el concepto. La analogía en farmacología sería que el oxígeno unido a la hemoglobina es la fracción unida a una proteína, mientras que el oxígeno que está disuelto en el plasma sería la fracción libre. Y sabemos de que, como cualquier medicamento, la fracción libre es la que ejerce el efecto farmacológico, no la fracción que está unida a la hemoglobina. Bueno, también hay que contemplar otros artefactos en la lectura de la pulsioximetría. Un ejemplo lo tenemos acá. De hecho, esto no lo conocía hasta que un día estaba tomando la foto de la pantalla y vi un artefacto muy llamativo. Aquí todo bien, saturación de 100%, todos los signos vitales están bien, correctamente están registrando la condición fisiológica del paciente. Pero de pronto aparece este garabato, una morfología de la curva de pulsioximetría completamente irreconocible. Y sin embargo, marcaba un número, 100%. Y sobre la nada, como que se corrigió y volvió a aparecer este artefacto. Entonces yo decía, qué raro, esto ¿cómo se explica? Entonces examiné el pulsioxímetro en el dedo del paciente y le tomé una fotografía. Y me llamó la atención que así salió la fotografía. Salió con estas rayas horizontales. Pensé de que se me había estropeado la cámara y después me di cuenta de que habían hecho un arreglo en sala de operaciones, cambiaron las lámparas cielíticas y pusieron unas lámparas cielíticas con esta tecnología que es de luz LED. Y la luz LED provoca un artefacto en el registro de la onda de la pulsioximetría. Entonces acá, por ejemplo, en el video vemos que está corriendo perfectamente. Esta es la lámpara cielítica con tecnología LED. Y acá tenemos el dedo del paciente. Ahorita quitamos entonces la sombra y en forma inmediata empezamos a ver este garabato que es la interferencia. Y después de esto, entonces el aparato se desorienta y ya no logra captar. Aquí vemos la interferencia. Al tapar y esperar un rato, vuelve a aparecer la onda con la saturación correcta. Bueno, eso es lo que se se puede producir cuando la luz LED incide directamente sobre el sensor de la pulsioximetría. Bueno, entonces, como conclusión, la próxima vez cuando tenga en sala de operaciones una paciente que tiene uñas pintadas con esmalte o incluso con uñas acrílicas, con shellac, lo que sea, el esmalte de uña no interfiere en la pulsioximetría. Y esto es porque el aparato separa el componente pulsátil del componente no pulsátil. Tanto el esmalte como shellac, como las uñas acrílicas, son partes no móviles, no pulsátiles de la señal. Y el aparato es capaz de separar, eliminar esta señal y deja solamente la información del componente pulsátil de la sangre. Un ejemplo también para ilustrar esto, cuando un paciente está con escalofrío, vemos de que la saturación empieza a bajar y creemos que el paciente no está bien, pero en realidad es otro artefacto provocado por el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando el paciente entra en escalofrío, el movimiento muscular genera temblores a una frecuencia que va entre 5 a 10 Hz. Esos temblores muy rápidos provoca que el dedo se empiece a mover y agita la sangre venosa, generando o impregnándole una oscilación que engaña al aparato y cree que ese temblor de la sangre venosa corresponde a sangre arterial pulsátil. Por eso se le suma
para promediar, para calcular la oximetría, esa sangre venosa se agrega a la sangre arterial, a la señal de la sangre arterial pulsátil. Y como sabemos que la sangre venosa suele tener una saturación alrededor de 70-75%, se le suma a la sangre que está muy bien oxigenada y es la razón por la que cuando un paciente tiene escalofrío, vemos como la saturación baja a alrededor de un 80-85%, pero eso es por contaminación de la sangre venosa que por el escalofrío se ha convertido en sangre pulsátil, una sangre oscilante. Cuarto mito, el esmalte de uña falsea la lectura del pulsioxímetro. Completamente falso, porque el pulsioxímetro toma en cuenta solamente la sangre que es pulsátil. Cualquier pintura encima de la uña es una señal no pulsátil y consecuentemente el aparato filtra y no contabiliza en el cálculo de la saturación.